Mushoku Tensei, volumen 12, capítulo 1, Llegada. La ciudad laberinto de Rappan era única en su clase. Rappan yacía en medio de un vasto desierto, atrapada dentro de una peculiar y enorme jaula blanca. Una persona curiosa que se acercara descubriría que esta jaula en realidad estaba formada de huesos, aquellos de un behemoth muerto hace mucho tiempo. Solo las costillas eran lo suficientemente grandes para albergar toda la ciudad. En cierto momento, la ciudad no había sido más que un pequeño oasis. Los restos del behemoth la habían transformado y ahora estaba rodeada por un número impresionante de laberintos, convirtiéndola en un destino atractivo para innumerables aventureros. Gracias a la llegada de aventureros de todo el mundo, buscando ganar una fortuna, la ciudad se había convertido en un escenario donde ocurrían tantos finales felices como trágicos. Esta ciudad, envuelta en un caos constante, actualmente es una de las ciudades más grandes y prominentes del continente Vegarit. Extracto de Viajando por el Mundo, por el aventurero Bloody Kant. Tenía un vago recuerdo de la información dentro de Viajando por el Mundo. Rappan era una ciudad grande y de color café, establecida en medio de sus característicos 12 pilares blancos, con edificios hechos de barro y materiales obtenidos de las bestias de la región. Yo había visto muchas ciudades con la misma estética en el continente demoníaco. Dicho eso, este lugar era inesperadamente verde, tal vez gracias al oasis junto a los pilares de huesos. Incluso desde lejos podía ver una línea de lo que parecían ser palmeras, y el ambiente también era único. Había algo así como un olor crudo en el aire, no muy diferente a los concurridos mercados de esclavos. ¿Sorprendido? Esos pilares en realidad son las costillas de un behemoth. Nosotros todavía estábamos caminando juntos mientras yo observaba el área cuando Galvan me habló de forma presumida. Gracias a la actual formación de nuestro grupo, yo últimamente había estado hablando mucho con él. Al hombre le gustaba presumir. Sus historias siempre eran increíbles y autocomplacientes, con una veracidad cuestionable, pero fáciles de disfrutar si pasabas por alto eso. Cuando el gran héroe, el dios del norte Kalman de la segunda generación visitó esta tierra, él y sus compañeros derrotaron a un behemoth que estaba fuera de control en el desierto. Ellos se comieron algo de su carne y dejaron que el resto se pudriera, terminando en lo que ves ahora. Huesos que se rehúsan a desaparecer. El vivo testamento del paso del tiempo. Vaya. Entonces esta tierra tenía una conexión con el dios del norte Kalman, ¿eh? Yo conocí algunas de las historias acerca de él, pero nunca escuché nada acerca de haber asesinado a un behemoth. Había visto un behemoth mientras viajábamos, pero había sido demasiado grande como para siquiera considerar enfrentarlo. Tendrías que estar demente para siquiera intentarlo. Me pregunto cómo lo había logrado. Bueno, el dios del norte aparentemente había derrotado a un rey demonio inmortal y un enorme dragón. Así que tal vez él tenía el pasatiempo de derrotar monstruos con enormes cantidades de BIT. Las hormigas estuvieron dentro de los numerosos monstruos que se comieron la carne del behemoth derrotado y son la causa de los numerosos laberintos de la ciudad. Cuando monstruos devoran a otros monstruos que son más fuertes que ellos, dan nacimiento a una poderosa descendencia. Esas hormigas mutantes cavaron innumerables nidos y todos ellos se convirtieron en laberintos. Ah, ya veo. Cuando el behemoth murió, los insectos se lo comieron. Después comenzaron a reproducirse y crear nidos. Con el paso del tiempo, esos insectos comenzaron a morir. Los nidos comenzaron a mutar y así los laberintos nacieron. Entonces así fue como sucedió, pensé. Aunque la parte de comer monstruos poderosos y dar luz a descendencia poderosa, eso tenía que ser folclore.
No más creíble que las historias de cómo comer la carne de una sirena te daría inmortalidad. Si fuera cierto, entonces las personas del continente demoníaco, quienes consumían carne de monstruo diariamente, deberían haber sido mucho más fuertes de lo que eran. Los monstruos podrían ser una excepción especial a la regla, pero yo no lo creía. Esperen. De hecho, ¿esto acaso no explicaba cómo habían nacido los escaños más altos de personas poderosas como Badigad y Kishirika? Los propios monstruos solo eran versiones mutadas de los animales normales. ¿Tendría algo de sentido si las personas también pudieran dar a luz tales mutantes? Ah, mierda. Yo mismo había comido mucha carne de monstruo. ¿Qué haré si mi hijo con Sylphie nacía y repentinamente declaraba: ¿yo soy el emperador del mundo demoníaco? Podría encontrar cierta afinidad con las aves que eclosionaban sus huevos solo para descubrir la descendencia de un cucú entre ellos. Los aventureros y comerciantes de todo el mundo se reúnen aquí. Continuó con su monólogo Galvan. Los objetos mágicos eran extraídos en masa. Los implementos mágicos y armaduras volaban de las estanterías. Sin importar cuántos cristales mágicos, también conocidos como piedras mágicas o cristales imbuidos mágicamente tuvieras, nunca serían suficientes. Siempre y cuando tu reserva fuera de una cierta calidad, podías estar seguro de que se venderían a buenos precios. Esta era la tierra donde los sueños de los comerciantes se volvían realidad. No obstante, llegar aquí requería un conocimiento de cómo atravesar el desierto, dentro de otras cosas. Solo un grupo selecto podía hacerlo regularmente. El resto de seguro encontraría más seguro y beneficioso ir a comerciar al continente central. Por otro lado, un pez en una pequeña pecera no sabía nada del océano. Galvan parecía estar bastante ebrio de su propio narcisismo, así que no iba a arruinar su diversión. La economía solo funcionaba gracias a los comerciantes como él. Nos despedimos de Galvan después de llegar a Rappan. Su grupo aparentemente iba a colocar su tienda al borde de la ciudad. Nuestro tiempo juntos había sido corto, pero yo había aprendido mucho de su grupo y ellos nos habían cuidado. Gracias por todo. Lo mismo digo. Si alguna vez necesitan algo, solo díganlo. Fue una despedida rápida. Mantuve mis despedidas al mínimo, simplemente haciendo una reverencia hacia Balibadom y Carmelita. Las cosas habían sido un poco tensas al final, pero esperaba que no hubiera rencor entre nosotros. Ahora teníamos que buscar a Guis o a Paul. Yo ciertamente esperaba que ellos estuvieran aquí, ya que habíamos venido lo antes posible. Todavía quedaba algo de tiempo hasta la puesta de sol, y normalmente nosotros primero iríamos a buscar una posada, pero tal vez en cambio debíamos priorizar la búsqueda de esos dos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Excelente pregunta, dijo el Inalís. Esta ciudad es lo suficientemente grande como para tener su propio gremio de aventureros, así que primero vayamos ahí. Entendido. Yo habría preferido ir primero a dejar nuestro equipaje, pero bueno, esto también servía. De todas formas, yo quería quedarme en la misma posada que Guis y Paul de ser posible. Cuando preguntamos acerca de la ubicación del gremio, fuimos dirigidos al centro de la ciudad, la ubicación usual para tales lugares. Las personas caminando en las calles eran principalmente comerciantes. La mayoría usaba la misma vestimenta que Galvan, un turbante, una tela simple que estaba envuelta alrededor de todo su cuerpo y largas barbas. Ellos caminaban por las calles, jalando camellos a su lado y extendiendo sus bienes para venderlos a un lado del camino. Muchos estaban tan cubiertos que nada de su piel era visible. Dentro de estos peculiares individuos había uno en particular que tenía un traje como si hubiera sido sacado de Aladino. Su tienda era una general que vendía lámparas de metal y pocillos con curiosos patrones grabados en ellos. Todo se veía muy arábico. Apuesto que si tocabas una flauta, una serpiente roja sacaría su cabeza de un recipiente para dar un vistazo.
Mientras nos acercábamos al gremio de aventureros, vi un gran número de personas vestidas con ropa muy de aventurero. Tenía que haber muchas personas en esta área que eran originarias del continente central. Todas tenían rostros que evidenciaban sus batallas. Probablemente eran aventureros de rango S especializados en la exploración de laberintos. La mayoría usaba ropa bastante ligera. Era peligroso salir hacia la abrasadora luz del sol sin ropa adecuada para proteger tu piel, pero probablemente estaba bien siempre y cuando no lo hicieras durante periodos prolongados de tiempo. El edificio del gremio de aventureros estaba tallado a partir de una roca enorme, muy probablemente a través de la magia. Pude notarlo inmediatamente debido a que se parecía a algo que yo pude haber hecho, aunque la complejidad de su construcción sobrepasaba mis capacidades. Había un exquisito relieve tallado en la entrada y el interior. Una vez que entrabas, estaba lo suficientemente bien ventilado como para sentirse fresco. La vibra dentro del gremio era la misma que en el resto de la ciudad, pero al ser la clase de ciudad que era, no había aventureros novatos a la vista. Todos se veían fuertes. Aquellos que llamaron particularmente mi atención tenían rostros y cuerpos con cicatrices. Todos ellos parecían tener pasados accidentados. Aunque yo no. Yo había vivido una vida acomodada, sin cicatrices, rayas ni manchas. Bien, comencemos a preguntar por Paul y Giz, dijo el Inalis. Suena bien, estuve de acuerdo. Estoy seguro de que encontraremos algo si preguntamos. Giz ya debería tener una red de información aquí, así que estoy segura de que él se enterará si vamos por ahí mencionando su nombre. Tal parece que no será necesario. Seguí la mirada de Inalis para encontrar a un hombre con cara de mono en una esquina del gremio. Él estaba en una conversación seria con un hombre bestia usuario de espada. Vamos, por favor, suplicó Giz. Tú también se lo debes, no sé. Estás pidiendo algo imposible. No puedes hacerlo solo esta vez. Esta es una carrera contra el tiempo. Ya ha pasado un mes, ¿no? Ella está muerta. No, sacudió su cabeza Giz. No es posible. Incluso si lo está, al menos tenemos que ir a comprobarlo. Encontrando sus restos. Vamos, te lo pido. Yo mismo he visto tus habilidades. Es por eso que estoy aquí. Si es lo que quieres, incluso te pagaré el doble. Él tenía una mirada de desesperación en su rostro. Nunca imaginé que la pequeña comadreja pudiera poner ese tipo de cara. Lo siento, pero prueba con alguien más. No tengo ganas de morir. Giz trató de persuadir al hombre por un tiempo, pero al final el hombre bestia sacudió su cabeza y Giz chasqueó su lengua lo suficientemente fuerte como para que nosotros pudiéramos oírlo desde donde estábamos de pie. Che, eres un cobarde. No puedo creer que te hagas llamar aventurero con esa actitud. Sí, di lo que quieras. El hombre salió caminando por la puerta sin mirar atrás. Era inusual ver a Giz insultar a alguien. No, a decir verdad, yo ni siquiera sabía tanto acerca de él, aunque el Giz que yo había encontrado en el pasado había sido uno más relajado, y eso es decir mucho. Él de verdad se ve arrinconado. Vaya, aunque así suele estar siempre, dijo el Inalis. ¿De verdad? Yo tengo una impresión diferente de él. Él debe haber estado tratando de verse más maduro frente a ti. Oye, Giz. Giz giró su cabeza por los alrededores buscando. Sus ojos se abrieron completamente cuando nos vio. Y después se aproximó a nosotros. ¡Ah! ¡Hola! Pero... ¡si es el Inalis! Lamento haberte hecho esperar, dijo ella. Giz dejó salir una risa vacía. Para nada. Llegaste aquí más rápido de lo que creí. Él sonrió de oreja a oreja mientras le daba una palmadita en el hombro. De hecho, ¿cómo diablos llegaste aquí tan rápido? Solo han pasado 6 meses desde que envié esa carta. Ah, no la has leído, ¿eh? Probablemente no llegó a ti porque estabas viajando. Hablaremos de eso más tarde. ¿Cuál es la situación de Zenith?, preguntó el Inalis. Su rostro se nubló. Nada bien. Te envié esa carta porque supuse que sería algo que tomaría mucho tiempo.
Para ser honesto, bueno, podemos hablar de eso más tarde. Aparentemente las cosas no iban bien, pero nosotros ya habíamos anticipado eso. Mi esperanza exageradamente optimista de que hubieran resuelto todo para nuestra llegada rápidamente había probado estar equivocada. Por el momento, intervine yo. ¿Podría por favor guiarnos hacia donde está mi padre? Los ojos de Guy se abrieron de golpe cuando me miró. Luego él comenzó a rascarse la parte superior de sus labios. ¡Ah! Hola. ¿Eres tú? ¿No, jefe? Has crecido mucho. Y usted no parece haber cambiado en nada, Guy-san. Cielos, ya es suficiente. Eso me da escalofríos. Solo llámame novato como solías hacerlo. Ah, esta conversación me traía recuerdos. Vaya, vaya. Ustedes dos de seguro parecen cercanos, comentó sorprendida Lina Liz. Al escuchar eso, Guy sonrió. Bueno, compartimos una celda juntos, ¿no, jefe? En efecto, dije, de seguro me trae recuerdos. Ah, la nostalgia. El tiempo que pasé completamente desnudo dentro de esa celda en la aldea de la tribu del día. Fue después de que crucé el mar desde el continente demoníaco hacia el continente de Milis, había terminado involucrado en un incidente de secuestro y llevado a su celda. Dentro de los Doldia, aquellos que enfrentaban crímenes serios eran despojados de sus ropas y arrojados dentro de una celda. Yo había recibido el mismo trato en base a que supuestamente había secuestrado a la bestia sagrada y tratado de cometer actos sexuales con ella. Por supuesto, todas eran acusaciones falsas. ¿Quién demonios trataría de cometer actos sexuales con un cachorro? En fin, fue en ese entonces que conocí a Guis. Su crimen era uno menor, provocado por su propia codicia. Él había sido un estafador bastante estúpido. Pero ya es suficiente de eso. Los llevaré con Paul, dijo Guis, dejando salir otra sonrisa vacía mientras salíamos del gremio de aventureros. Paul se estaba alojando en una posada en un rincón de la ciudad. El edificio estaba hecho de barro y piedra y estaba enfocado en los aventureros de rango B, al menos a partir de los estándares del continente demoníaco. No era ni lujoso ni se estaba desmoronando. Una vez que llegamos a la entrada, Guis nos dijo: escuchen bien, Paul está bastante decaído ahora mismo, así que, Elina Liz, sé que tienes mucho que decir, pero esta vez solo guárdatelo. No puedo prometer nada, respondió ella, sacudiendo su cabeza. Guis dejó salir una sonrisa forzada y se encogió de hombros, dejándolo hasta ahí. Aún así estábamos hablando de Lina Liz. Ella no iba a volverse hostil y agresiva de pronto. Tú también, jefe. No comiences una pelea como la última vez, ¿entiendes? Estoy seguro de que quieres decir mucho, pero solo trata de no culparlo demasiado, ¿bien? Tenía que ser bastante malo para que Guis hiciera todo ese preámbulo. Además, yo ya había visto a Paul cuando estaba en su momento más débil y huyendo de sus problemas. Solo tenía que prepararme mentalmente para algo similar. Aunque su apariencia pudiera sugerir otra cosa, Paul no era el más fuerte mentalmente. Si algo mal ocurría, él se hundiría en la depresión inmediatamente. No iría tan lejos como para llamarlo un fracasado emocionalmente, pero él no tenía la resiliencia para manejar imprevistos importantes. Supongo que Paul regresaría a ser tan seguro de sí mismo como había sido en la aldea buena una vez que encontráramos a Zenith. Pero, ¿quién sabe? Este era un paso esencial. Necesitaba tener la mente lo suficientemente abierta como para que las personas me llamen Rudeus el Iluminado. Bien, entremos, dijo Guis, y entramos. No había puerta, solo una cortina que separaba el interior del exterior.
El primer piso de la posada básicamente era como todas las otras que había visto, con mesas para que las personas comieran. Los materiales para construir dichas mesas eran diferentes, como también su distribución, pero aparte de eso era igual. Reconocí a Paul de inmediato. Su parte superior estaba tendida sobre una mesa. ¡Ah! Jadeó en voz baja a alguien. Era Lilia, de pie justo detrás de Paul. Incluso en este continente, ella todavía estaba usando su uniforme de sirvienta. Su cabello atado usual estaba un poco despeinado y su rostro mostraba evidencias de cansancio. Aún así, su rostro se iluminó cuando nuestros ojos se encontraron. Lilia hizo una reverencia en mi dirección e inmediatamente acarició la espalda de Paul. La mujer que estaba sentada directamente enfrente de Paul se puso de pie. Ella miró mi rostro y retrocedió varios pasos, y entonces repentinamente bajó su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica. ¿Cuál era ella? ¿Bierra o Sierra? Estaba bastante seguro de que era Sierra. La había conocido en Milishon. Ella era una secretaria, ¿cierto? Su rostro estaba evidentemente exhausto. Todos ellos estaban iguales. Tomé su asiento terminando directamente enfrente de Paul. Maestro, Rudeus-sama ha llegado, anunció Lilia. Ah. Instado por sus palabras, Paul lentamente levantó su cabeza. Él tenía círculos negros bajo sus ojos. Todo su cuerpo estaba demacrado y escuálido. Se veía terrible, pero no había una barba descuidada alrededor de su mentón y su cabello estaba bastante bien mantenido. Él tampoco estaba cubierto de ese olor a alcohol. Aún así, podía notar que él estaba en su límite. Yo estaba feliz de haber venido. Ver la condición en la que estaba ahora mismo me decía que había tomado la decisión correcta. Rudy. Padre, ha pasado tiempo. Él miró hacia mí, con sus ojos nublados y desenfocados, casi como si no estuviera completamente despierto. No, tal vez él había estado durmiendo, entrando y saliendo del estado de inconsciencia mientras estaba tumbado sobre la mesa. Había pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. Esa vez él me había gritado y reprendido. Incluso me había sentido arrinconado en ese momento. Yo había regresado sus palabras groseras de la misma forma y se había convertido en una pelea. Pero no hoy. Hoy yo era Rudeus el Iluminado. Esto es extraño. Puedo ver a Rudy. ¿Cómo estás, Rudy? Ha pasado mucho tiempo. Tal parece que te está yendo bien. ¿Cómo están Norn y Aisha? Preguntó él con su rostro oscuro y nublado. Para ser honesto, su reacción no era lo que había estado esperando. Pensé que él estaría tal como antes, ebrio y huyendo de sus problemas, con una jarra en una mano y gritando hacia mí. Las acogí. Ellas ahora mismo están viviendo en la ciudad mágica de Sharia. Están muy bien. Solo por si acaso las dejé en manos de algunas personas confiables. Bien. Sí, eso creí. Eres tan confiable como siempre, Rudy. Ah, por cierto, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Ah, sí, supongo que sí. Él sonrió despreocupadamente, una sonrisa que no encajaba con las circunstancias como si hubiera que no encajaba con las circunstancias, como si hubiera perdido toda esperanza. Bien, me alegro. Eso es lo más importante. No había vida en sus ojos. Tal vez su espíritu se había dado por vencido y él se había convertido en nada más que un cascarón vacío. Miré hacia Guis nerviosamente, pero él apenas asintió de forma sombría. ¿En serio? Paul se había convertido en esto.
Rudy. Paul se puso de pie y se tambaleó alrededor del borde de la mesa hacia mí. Luego, él me abrazó con fuerza. Soy un desgraciado sin remedio. Yo solo regresé el abrazo en silencio. Tal vez era verdad que él no tenía remedio. Tal vez nunca regresaría como solía ser. No podía creerlo, no cuando tenía un nieto en camino. Pero todo estaría bien ahora que yo estaba aquí. Haría algo para solucionar esto. Esa era la razón por la que había venido. No puedo salvar a tu madre. Ni siquiera puedo mantener las promesas que hice. Además, te he fallado completamente como padre. Ciertamente, soy un desgraciado sin remedio. Por favor, no te castigues tanto. Ahora yo estoy aquí. Las cosas van a salir bien. Rudy, has crecido mucho, ¿no? Él apretó con fuerza mis hombros. Dolía un poco, pero no me iba a quejar. Así es. Además, pronto voy a tener un hijo, así que deja el resto en mis manos y tómate algo de tiempo para descansar. ¿Qué? ¿Un hijo? Un grito ahogado se escapó de la garganta de Paul y la luz regresó rápidamente a sus ojos. ¿Qué? Él se veía completamente desconcertado mientras tocaba mi rostro con mis manos. Espera, ¿eres real? Por supuesto. Entonces, ¿esto no es un sueño? Soy lo bastante apuesto para que parezca uno, ¿cierto? Bromeé. Ah, sí, sí. Definitivamente eres tú. Él parpadeó varias veces y después miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Lilia. Buenos días, maestro. Eres tú, Lilia. ¿Por cuánto tiempo dormí? Desde que tal Hansama fue de compras, así que 1 hora. Bien, supongo que todavía estaba medio despierto. Él sacudió su cabeza y estiró su cuerpo. Así que él estaba medio dormido, pensé. Paul, después de todo, no era un cascarón. Bien, yo todavía era demasiado joven para estar cuidando a mi viejo. Paul retomó su asiento y se dio la vuelta hacia mí. Entonces, como si estuviera comenzando de nuevo toda la reunión, él preguntó: Rudy, ¿por qué estás aquí? Ya te lo dije, vine para ayudar. No, no me refiero a eso. Yo sacudí mi cabeza. Ya había anticipado esa pregunta. Antes también habíamos tenido un malentendido y había terminado en una pelea, pero esta vez las cosas estarían bien. Yo había leído su carta y Norn y Aisha estaban bajo mi cuidado. Todo está bien. Norn y Aisha también. Ellas están en buenas manos, dije, repitiendo lo que ya había dicho hace solo un momento. Bien. Paul se veía confundido. Él una vez más se estiró para tocar mi cuerpo, como si estuviera comprobando que yo realmente estaba aquí. No, pero... quiero decir... no llegaste demasiado rápido. Usamos un método de transporte bastante único. Estoy seguro de que tendré que explicarlo cuando sea la hora de ir a casa. Único, ¿eh? Bueno, conociéndote, supongo que es posible. Paul se veía desconcertado mientras bajaba sus hombros, con su boca todavía entreabierta. Bueno, solo para dejarlo todo claro, ¿por qué no me cuentas qué sucedió después de que Guy envió esa carta? No, espera, estoy algo confundido. Muy bien, ¿por qué no bebes algo de agua y tratas de calmarte? Usé mi magia de tierra para conjurar un vaso, magia de agua para llenarlo, y luego se lo pasé a Paul.
Él lo tomó de buena gana y se bebió el líquido. Una vez que terminó, dejó salir un gran suspiro. Ah, lo siento, solo estaba un poco sorprendido. Sabía que Guis había decidido enviar esa carta. Solo supuse que pasaría un tiempo antes de tu llegada. Vinimos tan rápido como nos fue posible, dije. Paul dejó salir una sonrisa forzada. Rápido es decir poco. 1 mes y medio. Desde la perspectiva de Paul, solo 6 meses habían pasado desde que ellos enviaron sus cartas. ¿Eso era considerado rápido? Supongo que sí. Normalmente nos habría tomado otro año llegar aquí. Paul probablemente había supuesto que debían esperar otros 10 meses. Paul repentinamente puso su mano en su mentón, claramente estrujando su cerebro. Él se veía nervioso mientras preguntaba con su voz baja y pesada. Así que acabas de decir algo acerca de tener un hijo. Ah, sí, lo hice. No era algo que hubiera planeado esconderle. Pero tal vez él estaba molesto conmigo, pensando ¿por qué lo estás pasando tan bien mientras yo estoy aquí luchando cada día? Construí mi respuesta cuidadosamente. Bueno, la verdad es que me casé mientras estaba asistiendo a la Universidad de Magia. ¿Te casaste? Paul frunció el ceño. ¿Con quién? Ah, tal vez con Eris. No, con Sylphie, lo corregí. Nos volvimos a encontrar en la universidad. Sylphie. ¿Hablas de la niña de la aldea buena? Así que ella estaba con vida, ¿eh? Sí, aunque también lo pasó mal. Paul acarició su mentón, todavía viéndose sorprendido. Yo le había enviado varias cartas, pero aparentemente él no había recibido ninguna. ¿Podrías explicarme exactamente qué llevó a este matrimonio? Claro, sí, lo haré ahora mismo. Decidí explicar lo que había sucedido después de que envié la primera carta, que me había matriculado en la universidad y todo de ahí en adelante hasta llegar a mi matrimonio. Escogí mis palabras cuidadosamente mientras lo hacía. Para ser honesto, no tenía más que buenos recuerdos de mi época en la universidad. Ciertamente había tenido sus puntos bajos, pero no estaría exagerando al decir que había sido la mejor época de mi vida. Había hecho amigos, encontrado una esposa y me había divertido mucho. Traté de mantener mi explicación de los eventos tan objetivamente como pude, pero no podía ocultarlo. No había forma de negar que lo había pasado bien ahí. Ya veo. Así que... un hijo. Mi nieto. Estaba preparado para que me regañara. Después de todo, el hecho de que yo fuera a tener un hijo significaba que había estado realizando el acto que llevaba a su concepción, en un momento donde Paul estaba trabajando desesperadamente para tratar de salvar a Zenith. Sería natural que estuviera molesto. Se suponía que la felicidad fuese compartida y Paul estaba viviendo una vida de abstinencia. Justo mientras estaba pensando eso, Paul bajó su cabeza. Lo siento. Estás a punto de ser padre y aún así viniste hasta aquí porque yo soy un inútil. Una disculpa. Nada menos que de Paul. No, de hecho, yo soy quien se siente mal. Todavía no hemos encontrado a madre y yo estoy continuando con mi vida. No puedo culparte por todo eso. Después de todo, yo dormí con Lilia una vez. Bueno, ellos eran esposo y esposa, así que no veía lo malo en ello. Había decidido esperar hasta salvar a Zenith. Soy realmente patético. Paul bajó su mirada, casi como si fuera a llorar de nuevo. Él era muy frágil, como porcelana. Lilia intervino. Fuimos atacados por una súcubo. No tuvimos opción. Aún así, tú... Mierda. Paul se apretó la cabeza con sus manos mientras los recuerdos regresaban. Una súcubo, ¿eh? En ese caso, la verdad no era su culpa. Yo mismo me había encontrado con una y no había tenido forma de resistirme a ellas. Exponían los rincones más oscuros de tu corazón.
aunque sus ataques podrían ser anulados por la magia de desintoxicación, Paul tenía una sanadora en su grupo que debió haber sido capaz de hacerlo. Y con esto, sé que es un corte abrupto, pero terminamos la parte 1 de esta narración. No, quiero una sucubo. Terminó en sexo, sí. Joder, empezamos oficialmente el volumen 12. Empezamos nuevamente este viaje. En el que vemos a Paul otra vez vuelto mierda, pobrecito. Pobrecito. Mejor no, porque estoy rodeado de hombres. Qué cosas. Entonces, gente, con esto hemos iniciado este nuevo viaje. Muchísimas gracias a todos los chicos que apoyaron a esta lectura para pues que esto fuera posible. Les quiero agradecer personalmente a ellos. Son Christok, Nade, Otokri, Josué Tamayo. Gracias a ellos cuatro, por aportar para el patrocinio de todo este volumen. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la narración ya me estaba, ¿sabes? Lo corté para que mi garganta viviera, porque hoy ha habido bastante narración fuerte, hoy ha habido una narración potente. Aún así ya estaba pensando en dividir este capítulo 1 en 2 porque es bastante larguito. La siguiente parte es la parte final, entonces para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, si no estás suscrito en este canal de YouTube, suscríbete, deja un like y también deja un comentario para que de esta forma, bueno, el canal crezca un poco más, le llegue esto a más gente y así vengan más interesados en Mushoku. Considera apoyarme de una forma más directa, puedes hacerlo por medio de PayPal. El link es el primer link en todas las descripciones de mis videos. Puedes también apoyarme, ya sea volviéndote un miembro en el canal de YouTube o con una suscripción en mi canal de Twitch. Cualquiera de estas formas sería de muchísima ayuda realmente. Gente, de hecho el pool de Mushoku Tensei del volumen 16 está en proceso, ya está a la mitad. Muchas gracias a quienes han apoyado para esto. El último fue el Santo de Andrómeda, muchísimas gracias a él. Y chicos, este nuevo viaje se presta muy interesante. Me han dado mucho hype respecto a este volumen. Me han dicho que es buenísimo. Yo leí la sinopsis, leí el título de los capítulos, leí el mensajito que está entre la sinopsis. No lo leí para ustedes, para que no estén spoileándose, pero yo ya me spoileé de lo que pasa. Ya sé qué es lo fuerte de este volumen. Entiendo que es sé lo que pasa, no sé cómo pasa. Así que va a estar interesante. Recuerden, no hagan spoilers. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme en un viaje más. Vamos a ver qué tal este volumen 12. Y para la gente de YouTube, muchas gracias por acompañarme. Un besito en los morritos y nos vemos en la próxima con más Mushoku Tensei volumen 12. Hasta la próxima.